Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más conocidas, pero desde un ángulo completamente diferente. Los materiales que analizamos hoy proponen algo muy potente, que la historia del Edén no es sobre un simple error, sino sobre un diagnóstico espiritual. Y que esos dos árboles famosos, bueno, en realidad no eran árboles, sino representaciones de dos espíritus, dos formas de vida completamente opuestas. Y aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué tal si pensamos que la condición humana no empezó con un tropiezo, con un simple error moral, sino con algo más parecido a una invasión? Una invasión biológica pero a nivel del espíritu. Esa es la idea que vamos a explorar. Muy bien, vamos a desglosar esto. Según esta perspectiva, el evento en el Edén no fue tanto una falla moral como la introducción de un parásito espiritual. Al participar de ese árbol del conocimiento, que como dijimos representa un espíritu, la humanidad le abrió la puerta a un sistema totalmente ajeno a su diseño original. Y para esto, las fuentes usan un término muy específico, infestación genética espiritual. Se describe tal cual como una invasión al diseño humano por un organismo vivo y extraño. Al conectarse con ese árbol, se permitió que esta simiente entrara y se alojara en el corazón, o sea, en el centro del ser, alterando la genética espiritual desde adentro. El resultado, por supuesto, fue inmediato. La tierra, que es esta metáfora del corazón humano, estaba diseñada para ser como una viña, un lugar fértil. Pero después de la infestación empezó a producir algo totalmente distinto, algo hostil: cardos, espinos, zarzas. Ahora, aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. ¿Cómo se lidia con esta infestación? Bueno, se introduce la ley de Moisés. Pero su función, según este análisis, no es la que muchos piensan. No vino como la cura, sino como una herramienta de diagnóstico muy particular. Es que los textos son súper claros en esto. La ley nada perfeccionó. Y tiene sentido, porque aunque la ley es santa, no podía arreglar el problema de raíz. De hecho, actuaba como más espinos, ¿no? Rodeaba a la persona con mandamientos que sí te mostraban dónde estaba la herida, pero no podían arrancar lo que la estaba causando. Y para ver esto de forma gráfica, el profeta Jeremías nos da una imagen perfecta. Por un lado está la retama, un arbusto seco, estéril, que representa a la persona que vive bajo el sistema de la ley, confiando en su propio esfuerzo. Y por el otro tenemos el árbol plantado junto a las aguas, lleno de vida, siempre verde. ¿La diferencia? Que este último está conectado a otra fuente, a la vida misma. Y para entender qué tipo de fruto produce un corazón infestado, hay una palabra en hebreo que es tremenda: beushim. A veces se traduce como uvas silvestres, pero su significado literal es cosas que apestan. Representa esas obras que por fuera pueden parecer buenas, hasta piadosas, pero que por dentro cargan con el olor de la infestación. Ok, avancemos ahora a un momento profético clave. Nos vamos al Monte Moriah. Porque es aquí, según los textos, donde se reveló el plan maestro para la cura, usando un simbolismo que es de una precisión increíble. Fíjense en la escena. Justo cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, ve un carnero. Pero el detalle es clave. No estaba al lado de un arbusto. El texto dice que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Cada palabra aquí es una pieza de un rompecabezas gigante. Es que miren, aquí cada elemento es simbólico. Isaac es la humanidad, condenada. El zarzal es la infestación misma, la maldición de espinos que nos atrapa. El carnero es la figura del sustituto divino, y sus cuernos, que son símbolo de poder y autoridad, están deliberadamente enredados en esa misma maldición. Esta línea de tiempo nos permite conectar los puntos perfectamente. El problema de los espinos nace en el Edén, la solución se profetiza con el zarzal en Morea, y todo, absolutamente todo, apunta a un evento final, a un clímax. Y eso nos lleva, claro, al cumplimiento de esa profecía. Aquí es donde todo ese simbolismo que vimos en el Monte Moriah se vuelve real, tangible, y de una forma que es, de verdad, asombrosa. El paralelo es directo, es uno a uno. La cabeza del carnero, con su autoridad, los cuernos, atrapada en el zarzal, era una fotografía profética perfecta de Cristo en el Calvario, con su autoridad siendo literalmente coronada por esa misma maldición, la corona de espinas. O sea, al llevar esa corona, la vid verdadera, como se le conoce, no solo estaba sufriendo, estaba de forma voluntaria absorbiendo toda la maldición, toda la infestación de ese sistema de pecado y de la ley para anularla desde adentro. Pero, ok, la infestación fue absorbida. Ahora, ¿cómo se elimina de la vida de una persona? Bueno, la solución que presentan las fuentes es radical y usa una metáfora poderosísima:
el fuego. Y aquí la clave es la precisión de esa llama. La revelación de Cristo, esa luz, actúa como un fuego que no viene a quemar la tierra, o sea, el corazón de la persona. No, su objetivo es súper específico, abrazar y consumir los cardos y los espinos, la infestación, pero dejando el terreno intacto. Y con la maleza eliminada, ¿qué pasa con la tierra? Bueno, llegamos al resultado final, una transformación completa que le da la vuelta por completo a la condición original. Esta tabla lo resume todo. Es el viaje completo. Es la transición de ser una retama seca en tierra salada, dependiente de un sistema que solo da esterilidad, a convertirse en un árbol junto a las aguas, conectado directamente a la vida y que por eso da fruto constantemente. Ahora, las fuentes dejan claro que esto no es un proceso pasivo, requiere una participación activa. Primero, beber la lluvia, que es recibir la palabra. Segundo, poner la mano en el arado, que significa un compromiso total con el cambio, sin mirar para atrás. Y tercero, dejar que todo esto produzca un nuevo resultado, hierba provechosa. Así que, al final, la pregunta que queda en el aire es muy personal y directa. Después de ver toda esta metáfora, lleva a la reflexión. ¿Qué tipo de fruto está produciendo la propia tierra interior? ¿Son espinos o son las uvas de la vid verdadera?